Vea que casi no. Bueno, a lo mejor sí. Se le acabó la pila. Algo tronó por ahí, no sé qué fue. Entonces, hermanos, por ahí me consigo una pila, ¿no? Entonces, hermanos, les decía que el gadareno, este hombre que fue libre por el poder de Dios, hermanos, es un testimonio de un hombre que realmente estaba esclavizado. Era un hombre que realmente tenía un serio problema en su vida, porque no solamente tenía un espíritu malo, dice que era una legión. Amén. Y una legión es una palabra que usaban los romanos y que normalmente era un grupo de soldados de 6,000. Amén. 6,000 hombres, una legión. Gloria al Señor, alabado sea su nombre, aleluya. Sí, era la pila. Entonces, hermanos, este hombre endemoniado tenía miles de demonios. ¿Cómo es posible que tantos espíritus quepan en un hombre? Bueno, es que los demonios son espíritus que no los podemos ver, pero que sí atacan la mente, la conciencia, el sueño, el propósito de la gente. Su trabajo de ellos es estorbarles para que no conozcan a Dios. Pero la iglesia ha recibido la autoridad para reprender a los demonios, sujetarlos en el nombre de Jesucristo y que ellos dejen libres a las personas para que les sirvan al Señor. Y este hombre tenía una legión y los espíritus conocían al Señor y le pedían que no los echase fuera de esa región. Y había un hato de cerdos y le pidieron que les permitiera salir, pero entrar en los cerdos. Porque los demonios son muy cochinos. Los demonios se meten donde sea, donde se les permite, para ensuciar, para hermanos, alejar a la persona de lo limpio, de lo santo, de lo puro que Dios ha ofrecido como salvación. Y entonces, hermanos, ese endemoniado, dice la Biblia que vivía en los sepulcros y que mucha gente sabía que ese hombre estaba ahí, que se golpeaba y gritaba y era atormentado por esos demonios, hermanos, hasta que Cristo llegó a ese lugar. El hombre vino y se postró ante el Señor y le pidió que no lo atormentase, que no lo sacase de ese lugar. Pero el Señor, hermanos, cuando hace una obra, cuando hace un propósito, hermanos, Él sabe dónde y sabe a quién. Y sabe por qué. Porque Él tiene, hermanos, que desarrollar un propósito con esa persona en ese lugar. Y entonces, hermanos, este hombre tenía tanta fuerza por los espíritus que vivían en él. Dice que lo ataban con cadenas, le ponían grillos en los pies y en las manos y cadenas y las hacía pedazos. Porque una persona normal que se enfrenta a un espíritu, a un demonio, es más fuerte que el humano. No se puede dominar porque tiene mucha fuerza. Usted, si se enfrenta a un demonio en una pelea, no le puede ganar siendo humano natural, normal. Para vencer un espíritu del demonio se necesita, hermanos, la unción del Espíritu Santo. Se necesita el conocimiento de la palabra de Dios para reprenderlo en el nombre de Jesús. Y entonces,
como él sabe quién es Jesús y el poder que tiene, entonces él obedece y se va. Pero si en esa persona o si en esa casa no hay presencia, autoridad de Dios, el demonio puede estar viviendo ahí. Y por eso hay cosas que se caen, cosas que se mueven, ruidos en la noche, los gatos que maullan, los perros que ladran, porque ellos miran a veces los espíritus. Por eso es que, hermanos, las personas de hoy y de siempre necesitan la presencia, necesitan ser liberados por el Señor para que su vida cambie. Y esto todavía, hermanos, se está dando. Por eso es que Dios ha despertado en la iglesia en este año ir por esas almas, por esas personas, ayudarles para que se acerquen a Dios y vivan realmente libres, sanos emocionalmente, espiritualmente. Y entonces este endemoniado gadareno era una persona clave para impactar a 10 ciudades, porque Decápolis quiere decir 10 ciudades. Y él dice que una vez libre empezó a predicar en Decápolis, en esas 10 ciudades. No eran ciudades grandes, ¿verdad? Pero él empezó a predicar. Él empezó a dar su testimonio, él empezó a dar a conocer que el que se llama Jesús tiene el poder para liberar de cualquier problema, de cualquier necesidad, de cualquier enfermedad. Él empezó a decirles en un testimonio vivo, en un testimonio personal. Él sí realmente fue un testigo de Cristo. Porque un testigo de Cristo es esa persona que Dios ha hecho un milagro en él. Y que él ha conocido a Cristo y que luego tiene que hablar de él y de lo que Dios ha hecho en su vida porque lo vivió personalmente. Cuando usted recibe un milagro de Dios personal, se está convirtiendo en un testigo genuino de Cristo. No un testigo teórico, sino un testigo práctico. Y cuando un testigo, hermanos, práctico ve las maravillas de Dios, se convierte en un seguidor de Cristo, en un discípulo de Él. Y esa es la idea, ese es el propósito, hermanos, del Señor desde el principio, que dijo: vayan y no solamente háblenles el Evangelio, sino que hagan los discípulos. Y un discípulo es el que aprende, el que ha aprendido y que sigue al Señor y sigue aprendiendo. Y cuando nosotros ayudamos a la persona a ser discípulos del Señor, difícilmente deja de servir a Dios. Difícilmente deja de congregarse, difícilmente deja la iglesia, difícilmente deja de orar, de leer la Biblia, difícilmente deja de hablarle a otras personas porque es discípulo del Señor genuino. Porque tiene un testimonio real de lo que Dios ha hecho en su vida. Y este año, hermanos, queremos hacer este arranque para ganar almas. Ya empezamos con el hermano Jesús. Él dijo: yo estoy listo, me entrego y quiero asegurar mi vida. ¿Verdad que así dijo? ¿Verdad? Y entonces, hermanos, todavía hay más que tenemos que ir por ellos, ayudarlos, ayudarlas. ¿Sí vamos a ir o no? Amén. Si quiere ver este templo nuevo lleno, bueno, hay que ir por ellos, hay que ayudarles. Este hombre gadareno, una vez que fue libre, porque, hermanos, andaba todo encuerado, sin ropa, golpeado, pero cuando los demonios salieron, él se miró a sí mismo en su juicio cabal. Y el Señor le consiguió ropa también. Lo vistieron y ya se miraba normal. Y entonces él empezó, hermanos, a hablar del Señor. Y es
Es lo que muchas veces, hermanos, pasa en la persona que Dios cambia. Nace un gran deseo de hablarle a las personas de lo que Cristo ha hecho en la vida. Te nace porque Dios te lo pone. Dios te pone ese sentir, porque antes no teníamos ese deseo de hablarle a las personas de Dios, porque ni conocíamos. Pero una vez viniendo al camino, Dios te da el Espíritu Santo, te da el conocimiento de su palabra. Te nace un deseo grande por hablarle de Dios a otras personas. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Amén. Gloria a Dios. ¿De dónde te nació eso? Pues es que Dios te lo puso. Y con el tiempo, si no lo hacemos, pues ese don, ese sentir se va apagando, y al rato ni para nosotros mismos nos damos de Dios. Se enfría. ¿Verdad? Por eso es importante, hermanos, siempre estar buscando de Dios. ¿Verdad? Y Dios, hermanos, de alguna manera sabía que el gadareno, este hombre, era una persona clave para ese lugar. Amén. Y es lo mismo, si Dios hace una obra en un hermano, una persona en esta colonia, Dios sabe que esa persona puede ser clave para su familia, para esta colonia, para donde trabaja, para este lugar. Se convierte en una persona clave, en una persona que tiene un testimonio para compartir, en una persona que tiene un propósito de Dios en su vida para atraer otros al camino de Dios. Amén. Bendito el nombre. Usted que vive en esta colonia, sepa que donde Dios hace un milagro, una conversión, hay un propósito ahí. Empezando por nuestra casa, por nuestra familia, ¿verdad? Entonces, hermanos, este hombre se convirtió en testigo de Cristo y en un discípulo del Señor. Dos cosas muy importantes para seguir al Señor: recibir un milagro de Dios, recibir su palabra, y entonces usted nunca va a dejar de buscar de Dios. Nunca. Todos los días que te dé sobre esta tierra, siempre vas a querer, siempre vas a gustar las cosas de Dios, ¿verdad? Como lo hicieron los discípulos una vez que anduvieron con el Señor, comieron con Él, miraron su enseñanza, miraron sus milagros. Ellos determinaron ser sus discípulos para toda la vida. Y ellos predicaban, hermanos, el Evangelio, ganaron muchas personas para el Señor. Y es lo mismo en este tiempo que Dios quiere hacer, que usted sea un ganador de almas. Porque mire, Dios dice que nosotros, el ser humano, tiene tres cosas, se compone de tres partes. No somos tan complicados como un carro o como una computadora que tiene un montón de partes. El humano tiene tres componentes en su persona, en su ser. Tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo.